El ejercicio 1 dice, una batería de 20 volts, ¿cierto? DC, con resistencia interna de 300 ohms, se conecta en T igual 0 a una línea sin pérdidas. La línea tiene una longitud de 10 metros, una capacitancia de 800 picofaradios y una inductancia de 18 microhenrios. La impedancia de carga es de 50 ohms. Determine la impedancia característica Z0 y velocidad de fase de la línea, el tiempo T que demora el voltaje en llegar a la carga y cuánto tiempo demora en ir y volver a la entrada de la línea, el coeficiente de reflexión en la carga y el coeficiente de reflexión visto hacia el generador, o sea, gamma G. La distribución temporal del voltaje graficando este versus tiempo en el punto central de la línea. Y por último, la distribución de voltaje en la línea de transmisión graficando el voltaje versus Z. Y para los siguientes instantes de tiempo. ¿Ya? Entonces, como ven aquí, les piden la impedancia característica y velocidad de fase de la línea. Y les dicen que sin pérdida. Y solamente le dan estos parámetros. Por lo tanto, si ustedes se van al formulario, ¿ya? Es claro que esto se va a cumplir. Porque R y G son 0. Por lo tanto, obtener la velocidad de propagación va a ser prácticamente aplicar esta fórmula y Z0 aplicar esta fórmula. ¿Ya? Súper fácil. Así que démosle. Voy a compartir pantalla desde el tablet ahora. Entonces, nosotros tenemos en el ejercicio, tenemos el voltaje del generador va a ser igual a 20 volts. ¿Ya? La resistencia interna, o sea, ZG, va a ser igual a 300 ohms. Por otro lado, tenemos también que la línea de transmisión es sin pérdidas, por lo tanto, la constante de atenuación es 0. Y también R, G es 0. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos que nos dan L, que es 18 microhenrios, pero a este L le voy a poner un L', ¿ya? Para no confundir las cosas, un L'. Y también nos dan un C', que es 800 picofaradios. ¿Ya? Y también nos dicen que la línea de transmisión mide 10 metros. Llevando todo esto a dibujo, porque esa es como la idea, que ustedes dibujen esto y lo vean, es como algo así. Mejor lo voy a poner más abajo. Algo así. Donde aquí vamos a tener ZG, voltaje generador, y si se dan cuenta esto es como un equivalente de Thevenin, de la fuente. Y luego tenemos la línea de transmisión. Luego tenemos la carga acá, ZL, y la línea de transmisión tiene una impedancia característica, ¿ya? Y de aquí a acá, esta cosa mide 10 metros. ¿Ya? De aquí hasta acá. Aquí tenemos, definimos que está X creciendo hacia allá, y aquí tenemos 10 metros. Aquí tenemos 0. ¿Ya? Y ese es como el dibujo de la situación actual. ¿Ya? Entonces, la gracia de este ejercicio es que se den cuenta de los comportamientos que vamos a tener con los rebotes y todo eso. Pero lo primero que nos piden es la impedancia característica, que por fórmula, la impedancia característica, como no vamos a tener pérdida, se cumple que R sobre omega L es menor a 0,1 y también se cumple de que G sobre omega C es menor a 0,1. Entonces por eso podemos usar la fórmula que dice Z0 va a ser igual a la raíz de L sobre C. ¿Ya?
Ahora, ojo, estos L y C que tenemos aquí no están distribuidos, tenemos que, comillas, distribuirlos, que sería que L va a ser igual a 1,8 microhenrios por metro, los dividí en 10, y por otro lado, la capacitancia va a ser 80 picofaradios por metro. Ya están distribuidos. ¿Sí? Ahora, Z0 por lo tanto va a ser igual a la raíz de L, que viene siendo entonces 1,8 por 10 a la menos 6, sobre C, que es 80 por 10 a la menos 12. ¿Ya? Y esto, ¿cuánto nos da? Entonces esto nos da 150 ohms. ¿Ya? Esa es la impedancia característica. ¿Qué más nos piden en el ejercicio? Es la velocidad de fase o velocidad de propagación en la línea. BP. ¿Ya? P de phase. La velocidad de propagación en la línea por formulario, dado que se cumplen estas condiciones, es 1 sobre la raíz de L por C. ¿Ya? O sea, esta cosa va a ser 1 sobre L, de nuevo poner los mismos números, 1 por 8 por 10 a la menos 6, multiplicado por C, 80 por 10 a la menos 12, y esto en raíz. ¿Ya? Esto es igual a 83,3, 3, ¿cierto? ¿Es periódica esta cosa? Por 10 a la 6 metros por segundo, ¿cierto? Bueno, se me acabó el espacio, pero voy a ponerlo bien aquí. Velocidad de propagación entonces va a ser igual a 83,33 por 10 a la 6 metros por segundo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner en verde las dos respuestas que nos pedían. Y ahí tenemos la A. Ahora, ¿alguna pregunta respecto a la A? ¿Alguien? ¿No? Ya. Entonces continuamos con la B. Ahora nos preguntan el tiempo que demora el voltaje en llegar a la carga. Si ustedes tienen una velocidad de propagación, esa que nos dio ahí, y tienen la longitud del total de la línea de transmisión, adivinen cómo sacar el tiempo. Recuerden que velocidad igual a longitud, ¿cierto? Sobre tiempo. Por lo tanto, el tiempo t va a ser igual a la longitud sobre la velocidad. Velocidad de propagación en este caso. ¿Ya? Y esto va a ser igual entonces a 10 sobre 83,33 por 10 a la 6 metros por segundo. Y esto da, entonces, bueno, yo lo saqué, netamente dividí 10 sobre 83,33 porque el otro es 10 a la menos, 10 a la menos 6, así que me da 0,12, 0, y bueno, muchos ceros más y luego unos decimales. 10 a la menos 6 es micro segundo. De hecho, esto es metro. Ahí sí. Lo cual es la misma cosa que 120 nanosegundos, ¿cierto? Entonces, en ir se demora 120 nanosegundos. Y en ir y volver se demora 240 nanosegundos.
¿Están de acuerdo? Sí. Yo tengo una duda con eso. Dime. Solo se considera como el tramo de 0 a 10, no se considera como la vuelta donde pasa por ZL, ¿o no? No, porque te preguntan por la onda. La onda que va hacia allá. Recuerda Ah, que ya, aquí la onda, si representamos el voltaje así, así va la onda de voltaje o la corriente va así. ¿Ya? Claramente abajo hay, o sea, hay un diferencial aquí de potencial, pero no trabajamos netamente como con el dibujo de la parte de arriba, ya, ¿ya? Por vale, simplicidad. ¿Ya? ya entendí. Y claro, Gracias. pues, esa es como la idea, que tenía un BIN, después de un tiempo va a tener un BL. ¿Ya? Entonces eso es lo que demoraría la onda en ir y venir. Vamos a la C. Preguntan por el coeficiente de reflexión en la carga y el coeficiente de reflexión visto hacia el generador gamma G. Y aquí yo voy a hacer una pequeña pausa, porque el coeficiente de reflexión, ¿cómo se representa? Cuando ustedes tienen un ejercicio, siempre representan el coeficiente de reflexión donde les dice, en este caso el gamma L, ustedes saben que es gamma en L, ¿cierto? Por el ejercicio 2 de la identidad. 1. Entonces, pero este L, si ustedes lo ven así, es como justo aquí en el límite, ¿cierto? En la interfaz. Digámosle, interfaz es algo que separa dos medios por si acaso. Cuando yo diga interfaz me refiero justo a la línea, ¿ya? Eh, pero el coeficiente de reflexión, de hecho si se van al formulario, lo definen con L menos. Y esto porque el coeficiente de reflexión no es continuo en la interfaz. Justo en los bornes de separación de una línea de transmisión con otra o una línea de transmisión con una carga cualquiera, ¿ya? Por lo tanto, cuando representan el coeficiente de reflexión, lo ponen, aquí nos dicen el coeficiente de reflexión es la carga, por lo tanto, la carga no es una línea de transmisión, así que no tendría sentido ponerlo acá, primero que todo, ¿ya? Así que el coeficiente de reflexión aquí va en L menos, mirando hacia allá. Y esto es gamma L, o gamma L así, ¿ya? Si ustedes ponen gamma L en el mismo lugar, pero hacia el otro lado, ese es otro coeficiente de reflexión, ¿ya? Porque las referencias cambian. ¿En qué sentido cambian? Recuerden de la identidad 1 que el coeficiente de reflexión es la onda reflejada sobre la onda incidente, ¿ya? Por lo tanto, si lo están mirando hacia la derecha, la onda reflejada es realmente la onda que va hacia allá. Si ustedes lo miran para el otro lado, vamos a tener una cosa distinta. Es mirarlo hacia otro. La dirección en que se mira el coeficiente de reflexión es relevante, a eso creo llegar, ¿ya? De hecho, nos piden también el coeficiente de reflexión visto hacia el generador. De hecho, por eso nos dicen visto hacia el generador. O sea, ustedes se paran a la derecha del límite del cero, o sea, en cero más, y lo ven hacia allá. Y este va a ser gamma G. ¿Ya? ¿Quedó claro? Son cosas distintas. De hecho, una cosa que siempre se confunde también es gamma G con gamma in. Gamma in se le llama el coeficiente de reflexión evaluado de aquí hacia allá. Ese gamma in, ¿ya? Si lo queremos ver como por decirlo así, fórmula, gamma in es gamma en cero más, definiendo este gamma como una función que representa todos los coeficientes de reflexión que podemos tener en distintos puntos de la línea de transmisión, viendo hacia allá. ¿Ya? Claramente, bajo esa lógica, el gamma evaluado en L va a ser igual a gamma L. ¿Ya? Y el gamma evaluado en 0 es igual al gamma in, por si acaso, para que no se vayan a confundir alguna vez si les ponen que saquen gamma in. Ya en general todo lo que es in se refiere al principio de la línea de transmisión. ¿Ya? Eso como dato. Entonces, si se fijan o si se acuerdan, el gamma L de la identidad 1, ¿cierto? O del formulario es ZL menos Z0 sobre ZL
más Z0. Visto de otra forma, si quieren con una mnemotecnia, el gamma L o el gamma en general, en el límite, con la cosa que yo estoy sacando el gamma, es hacia la impedancia de la cosa hacia la que voy, menos la impedancia característica de la cosa de donde vengo. ¿Ya? Y dividido por la suma. Nada más que eso. Ya. En este caso la carga a nosotros nos dan, de hecho se me olvidó anotar ese dato, la carga en este caso ZL va a ser igual a 50 ohms. ¿Ya? Por lo tanto, el coeficiente de reflexión va a ser igual a 50 menos 150, ¿cierto? Dividido en 50 más 150. El coeficiente de reflexión es adimensional por si acaso. Esto nos queda, bueno, 50 menos 150, esta cosa es menos 100, ¿cierto? Sobre 50 más 150 son 200 y aquí nos queda menos un medio. ¿Sí? ¿Me siguen? De hecho, si se fijan, esto lo pueden expresar así o un medio ángulo de 180 grados. Esto nos va a servir más adelante. Como dato ahora lo estoy diciendo nomás. ¿Ya? Y por otro lado, gamma G va a ser igual a, como bien yo decía delante, es hacia dónde voy menos de dónde vengo. ¿Cierto? Y gamma, ZG en este caso son 300, así que sería 300 menos 150 sobre 300 más 150. ¿Ya? Y esto, 300 menos 150 son claramente 150 y 300 más 150 son 450. ¿Ya? Y esto nada más que 150 por 1, 150 por 3, un tercio. ¿Alguna duda? Mientras voy a destacar aquí cuánto vale. Y eso es todo lo hace. Si se fijan hasta ahora, sabiendo manejar las fórmulas, y esa es la cosa que quiero que entiendan, no se trata de saber la fórmula al revés y al derecho, se trata de manejar los conceptos de los que habla la fórmula. Porque para saber las fórmulas, o si están bien o si están mal, para eso tienen el formulario. ¿Ya? Entonces, si no hay dudas, continuaré con la D. Entonces, las D nos preguntan la distribución temporal del voltaje, graficando este versus tiempo, en el punto central de la línea para un tiempo desde 0 hasta 5t, donde t va a ser el tiempo que demora en ir la onda de voltaje. ¿Ya? Para esto yo voy a copiar el dibujo de acá arriba y voy a explicarlo a qué se refiere esta parte. ¿Qué es lo que sucede? Nos dicen la distribución temporal del voltaje. O sea, nos piden un gráfico donde en un eje tengamos el voltaje y en otro eje tengamos el tiempo. ¿Ya? El voltaje claramente depende de la posición, ¿cierto? O sea, así está de hecho definido, voltaje fasor. Ojo que todas estas cosas son fasores, ¿ya? Todo está, cuando nosotros manejamos voltaje y todo eso. Bueno, en este caso, como tenemos una fuente continua, en realidad da lo mismo esa cuestión del fasor. ¿Ya? Y de hecho, la gracia de este ejercicio es que justamente se vea el comportamiento que tiene la línea de transmisión con los coeficientes de reflexión, más que trabajar con fasores. Para eso tienen otro ejercicio, más adelante que vamos a hacer. Entonces, nos piden esto, un gráfico de voltaje versus tiempo, y en el punto central de la línea, o sea, en L medio, o sea, nos piden en un X igual a L medios. ¿Ya? O sea, prácticamente que nosotros, imagínense que nos paramos aquí en el medio y estamos, digámosle, anotando en una cuestión,
los valores que va dando el voltaje a medida que pasa el tiempo, desde 0 hasta 5t, ¿ya? Para que se entienda mejor. Por si acaso. Entonces, alguien se preguntará, ¿y cómo hago esto? Lo primero que hay que hacer es tener claro cómo es que funciona una línea de transmisión y qué es lo que sucede con la onda. O sea, primero que todo, nosotros en el tiempo cero, ¿ya? En el tiempo cero está todo desconectado, está todo apagado, ¿ya? Entonces, en t igual 0, lo que sucede en realidad es que se ve lo siguiente. Tenemos el voltaje del generador, tenemos la impedancia del generador, y esto está conectado a la línea de transmisión, ¿ya? Imagínate que esto es como cuando ustedes van a correr por un campo, ¿ya? Y ese campo tiene pasto, pasto grande, ¿ya? Como lo típico de las películas estas. Entonces, a medida que van avanzando en el campo este de pasto grande, van a ir viendo distinta quizás densidad de pasto, ¿sí? O sea, prácticamente a medida que van avanzando, van viendo que en este punto quizás la densidad de pasto aquí es distinta a la densidad de pasto que había al principio, ¿ya? Esa es como la analogía para que entiendan a qué se refiere esto. Dicho eso, entonces creo que es mejor entender por qué al principio en t igual 0, el generador, que ojo, el generador es esto, ya, el voltaje generador, junto una fuente junto con una impedancia. El generador ve al principio solamente Z0, ¿ya? Por esto que les digo yo que en realidad aún no pasa nada, está todo apagado, todo desconectado, así que el generador netamente va a ver Z0. A medida que va a ir pasando el tiempo, van a ir ocurriendo reflexiones, porque tenemos coeficiente de reflexión, o sea, hay que hacerle honor al nombre, ¿ya? Coeficiente de reflexión significa que hay una parte de la onda que se va a devolver. En este caso, el coeficiente de reflexión nos va a devolver la mitad de la onda que viene y en contrafase, ¿ya? Con el signo cambiado. Y el coeficiente de reflexión de la carga nos va a devolver el tercio de la onda que se viene reflejando. ¿Se cacha? Esta cosa lo que va a pasar en realidad es que lo voy a hacer con la corriente, ¿ya? Porque quizás se entienda más, pero lo que va a pasar es que la corriente va a venir así, ¿ya? Va a entrar en la línea, va a llegar acá, va a haber una parte que va a pasar hacia el otro lado y otra parte que se va a devolver. Luego cuando llega aquí, como existe un coeficiente de reflexión al principio, para el lado del generador, va a haber una parte que se va a devolver. Vamos a llegar al final, va a haber otra parte que se va a devolver y así, todo el rato, ¿ya? Y en algún momento esta cosa se va a estabilizar. Esa estabilización aún no la vamos a ver al menos en esta identidad, pero para que no se queden con la duda, la estabilización se las da la fórmula 26 del formulario, ¿ya? Que está en el apartado de tensiones y corrientes en estado estacionario, porque esto es, digámosle, el estado transiente, que es cuando recién se empieza a llenar la línea de transmisión de corriente y voltaje. Así que va a llegar un tiempo que, digámosle, va a ser un tiempo infinito, donde esta cosa va a llegar al estado estacionario y se van a calmar las aguas, por decirlo así. ¿Ya? Y bueno, la ecuación 26 también se le llama ecuación maestra, y no tengo idea quién le puso ese nombre, pero así se le conoce. Entonces, siguiendo con esto. Si yo quiero calcular el voltaje que entra aquí, que le vamos a llamar Bin, ¿ya? O mejor dicho, lo voy a llamar B más super 1, ¿ya? Quedémonos con esta notación que B más va a ser para la onda que va hacia allá, y aquí lo voy a poner su versión, o sea, la 0 va a ser la del principio, la 1 va a ser la siguiente, ¿cierto? Que después va a venir, y la misma cuestión va a pasar con el B menos, ¿ya? Voy a ponerlo así. B menos va a ser la onda que va hacia allá, para que se entienda bien esta cosa. Entonces, vamos a tener un B más super 0, ¿ya? Que va a viajar. Como esta cosa no tiene pérdidas, aquí también vamos a seguir teniendo un B más super 0.
porque no hay pérdidas, ¿ya? Esa es como la gracia de este ejercicio, que se olvidan de las pérdidas. Por lo tanto, aquí también vamos a tener un B más super 0. Y claramente aquí en la carga vamos a tener un B más super 0. Cuando llegue al final, va a rebotar, ¿ya? Y ese rebote va a hacer prácticamente multiplicar este B más super 0 por el coeficiente de reflexión, ¿ya? Claramente va a ir en contrafase. Y va a ser otra onda que se va a ir devolviendo, que le vamos a llamar B menos super 0, ¿ya? Que va a ir así ya. Esa es como la idea. Déjame borrar todo esto. Entonces, al principio de los tiempos, nosotros vamos a tener la corriente, ¿cierto? O el voltaje también. Vamos a tener el voltaje del generador. Vamos a tener que aquí va a quedar un voltaje en el generador. O sea, asociado a la carga del generador, digámosle voltaje sub ZG, ¿ya? Porque en realidad el voltaje del generador es este. Y adivinen cómo obtener el voltaje que acaba acá. ¿A alguien se le ocurre? Los escucho. Dale, chiquillo. Los escucho, los leo. Difusor de voltaje, ¿cierto? Como bien dice un compañero ahí en el chat. Entonces, claro, el B más super 0, o sea, la primera onda que va hacia la derecha, que se propaga al principio de todo, va a ser un simple divisor de voltaje. Vg multiplicado por Z0 sobre ZG más Z0. ¿Ya? Por lo tanto, espero que todos se estén entendiendo porque no escucho ninguna pregunta. B más super 0 va a ser igual a el voltaje del generador vale 20. 20. Z0 vale 150. Este vale 300 más 150. Entonces esta cosa va a ser 20 por 150 sobre 300 más 150 son 450. ¿Cierto? Y bueno, esto igual que el delante, que justo aquí coincide que es un tercio, ¿cierto? Y esta cosa es 20 por un tercio, que bueno, es periódico. Finalmente, B más, ¿cierto? Va a ser igual a, esta cosa es como 10 por 2 por un tercio, ¿cierto? 10 sobre 3 son 3,3,3,3, o sea, 3,3333, ¿cierto? Entonces esta cosa es el doble, 6,6 periódicos, lo voy a poner así, ¿ya? Voltaje. ¿Sí? Este va a ser mi primer voltaje que va a ir hacia la derecha. Luego, cuando lleguemos al punto L, X igual a L, vamos a tener un B menos super 0. Y como bien les venía diciendo, el B menos super 0 no es nada más y nada menos y nada más y nada menos que el B más super 0 multiplicado por gamma L. ¿Ya? Lo cual, si se dan cuenta arriba, gamma L es menos un medio. Vamos a usar eso mientras. Entonces, el B menos super 0 es 6,6 periódico por menos un medio. ¿Ya? O sea, esta cosa es menos 3,3 periódico voltaje. Ahora, ¿cuándo paramos? Porque claro, ahora nosotros tenemos un voltaje que se va a devolver. Ojo que la fuente siempre va a ir tirando el voltaje hacia allá, ¿ya? O sea, en este tiempo, digámosle que nosotros estamos viendo, ya, calculamos el voltaje que va hacia la derecha y este voltaje va a ir avanzando, 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 y la fuente siempre va a estar tirando este voltaje. Este voltaje siempre va a existir, este B más. O sea, claramente hay que calzar los tiempos. Desde un tiempo T al menos va a existir en toda la línea hacia la derecha, ¿ya? También desde un tiempo T va a empezar a existir un voltaje que va hacia la izquierda, que también se va a quedar ahí. ¿Qué está pasando? ¿Ya? Luego, también vamos a tener, al principio,
por el gamma G, otro voltaje que se va a volver hacia la derecha. ¿Ya? Y bueno, ustedes ya pueden ver qué es lo que más o menos va a pasar. Esta cosa va a ser como un ping-pong de entre voltajes. Pero lo que quiero que entiendan es que la fuente y todos los otros voltajes que vamos calculando anteriormente van a seguir estando presentes. Porque la fuente nunca va a parar de dar voltaje. ¿Ya? O de entregar corriente. Entonces, B más super 1 va a ser igual al B menos, ¿cierto? B menos super 0 multiplicado por gamma G. Y esto va a ser igual a, el B menos viene siendo menos 3,3 periódicos, ¿cierto? Y multiplicado por gamma G. Gamma G es 1/3. ¿Ya? Entonces esta cosa va a quedar menos 1,1 periódico, ¿cierto? ¿Sí? Voltaje. Si hay alguien perdido hasta esta altura, pregunte. Entonces, ¿cómo va esta historia? Porque nosotros tenemos que hacer un gráfico entre 0 y 5t. ¿Ya? La historia es lo siguiente. Permítanme dibujar aquí algo así. ¿Ya? Donde aquí tenemos el x igual 0 y aquí tenemos el x igual L. Esto es como, va a ser como parecido a estos diagramas de red de computadores donde tienen como las comunicaciones. ¿Ya? Esa es como la idea. Entonces, por un lado, ustedes tienen, acá está el ZG y aquí está el ZL. ¿Ya? Se va a secar, ¿cierto? Entonces, este es como el comportamiento. Vamos a tener una flecha hacia allá, o mejor dicho, voy a dibujarlo así. ¿Ya? Vamos a tener un rebote, otro rebote de vuelta, otro rebote, otro rebote de vuelta, otro rebote de vuelta, otro rebote de vuelta y así, ¿cierto? Al tiro voy a dibujar la flechita. Vamos a tenerla en esa dirección, en esa, en esa, en esa, en esa, ¿cierto? En esa y en esa. ¿Ya? Y eso es como más o menos lo que va a suceder adentro. ¿Ya? Si se fijan, aquí estamos en el tiempo cero, ¿ya? Y para que esta cosa llegue a la carga, tiene que pasar un tiempo t. O sea que entre aquí y acá hay un tiempo t. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, de aquí hasta acá hay otro tiempo t, de aquí hasta acá hay otro tiempo t. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es consistente porque en dos tiempos t llega la onda de regreso, que era lo que nos preguntaban por ahí, como cuánto es el tiempo que se demoraba en regresar en ir y volver. Entonces, calza, pues en ir y volver, resulta que nosotros vamos a tener un B más super 0 y un B menos super 0, que es la que se está devolviendo. Entonces, finalmente, como el voltaje neto que se va a tener en esta línea de transmisión, si ustedes se paran a medir en algún punto, es la superposición de todos estos voltajes, ¿ya? Entonces, si nosotros nos tenemos que parar en X igual L medios, ¿ya? Permítanme tirar una línea azul, esa, ¿ya? ¿Y en qué tiempo ustedes van a empezar a medir eso? Ojo, que desde aquí, temporalmente, desde este punto hacia adelante, porque el tiempo, digamos, está hacia abajo, nosotros vamos a ir midiendo este voltaje, ¿ya? Y después cuando llegue este voltaje de regreso, nosotros vamos a medir una superposición de voltaje. Y desde ese tiempo hacia adelante vamos a estar midiendo siempre esta superposición de voltaje porque insistiré que la fuente de voltaje nunca para de tirar el voltaje, por lo tanto siempre va a estar ingresando nuevo voltaje a la línea de transmisión a medida que va pasando el tiempo. ¿Ya?
Entonces, si nos paramos en la mitad, identifiquemos los tiempos clave. Aquí, entre aquí y acá, han pasado t medios, ¿cierto? Hasta esta altura habrán pasado 3 t medios. Hasta esta altura de aquí habrán pasado 4 o 5 t medios. ¿Ya? Nos piden hasta aquí también, hasta aquí nos piden hasta 5t. Ya. Entonces aquí llevamos 5 t medios, hasta aquí habrán pasado 7 t medios, hasta acá habrán pasado 9 t medios, y aquí tenemos los 5t, ¿cierto? Que serían 10 t medio en realidad, pero 10 sobre 2 son 5. Se va cachando, ¿cierto? Bueno, como no escucho preguntas, espero que sí. Entonces, frente a eso, lo único que tenemos que hacer es seguir sacando el voltaje. Ahora, ¿hasta cuál nos detenemos? Esto de acá es el B más super 0, y esto de acá es el B menos super 0. Esto de aquí es el B más super 1, esto de aquí es el B menos super 1. Esto de aquí es el B más super 2, y ahí nos detenemos. ¿Ya? Tenemos que llegar hasta el B más super 2. Entonces hay que continuar. Luego cuando llegue el B más super 1 a la carga, vamos a tener un B menos super 1. Y eso va a ser el B más super 1 multiplicado por el coeficiente de reflexión. Y esto va a ser igual a menos 1,1 periódico, ¿cierto? Multiplicado por gamma L es menos un medio. Menos un medio. ¿Ya? Y esto no es más que el menos 1,1, ¿cierto? Es. Bueno, el menos con menos se va, ¿cierto? Y esto es un noveno, ¿cierto? No, 11 creo. ¿Alguien me ayuda? No me acuerdo mucho de cómo eran las cosas de los periódicos. Filo, lo voy a hacer. Es 1,1, ¿cierto? Dividido por 2. Netamente eso. Esta cosa va a ser entonces 0,5 periódico. Voltaje. Chip. Luego B más. Super 2 va a ser igual a este B menos super 1 multiplicado por gamma G. Y hay que dividirlo por 3. Y esto nuevamente nos va a dar 0,5 periódico, ¿cierto? Multiplicado por un tercio. Y esto nos da igual a 0,185 periódico voltaje. Luego cuando tengas que sumar esto y hacer la superposición, no se compliquen con los periódicos, ¿ya? Porque entiendo que igual es un poco molestoso. Y ahí estamos. Ahora lo único que necesitamos hacer es pararnos en la línea azul, que corresponde a L medios, y empezar a escuchar, ¿ya? Si vamos escuchando entre 0 y T medios, vamos a cachar que el voltaje es 0. Si seguimos escuchando y tenemos entre T medios hasta 3 T medios, el voltaje va a ser solamente el B más super 0, ¿cierto? Entonces, si lo graficamos, uy, se me quedó el espacio. Y lo voy a graficar acá. Si lo graficamos, ya, voy a ponerlo así. Y tenemos el voltaje en L medios y el tiempo. Entonces, al principio hasta T medios, digamos que aquí tenemos 5T. Tenemos 5T, a ver. Aquí tenemos que tener entonces 2,5T, o sea,
5t medios. Mejor, filo, no haga un problema por la gráfica. Aquí tenemos t medios. Y me va a quedar desproporcionada, pero filo. 3t medios. 5t medios. 7t medios. 9t medios. Y 5t. Filo con la desproporcionalidad que me va a quedar. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener que al principio, lo único que se va a ver es 0. 0 voltaje. Ahí está el 0. Voy a poner bien marcado por si acaso. Hasta T medio. En T medios, lo que pasa es que llega el B más super 0. ¿Ya? Por lo tanto, el B más super 0 vale 6,6 periódico. Entonces esta cosa se va a levantar. ¿Ya? Y va a continuar así hasta 3T medios. ¿Ya? Hasta 3T medios. En 3T medios, resulta que va a venir de vuelta la onda reflejada y tenemos que superponerlo. O sea, ahora es 6,6 periódico menos 3,3 periódico. ¿Se cacha, no? O sea, estoy sumando B más super 0 más B menos super 0. Se da la casualidad de que este con signo, es con signo negativo, ¿ya? Así que por eso lo estoy restando. Y 6,6 periódico menos 3,3 periódico, 3,3. Aquí ya voy a quitarme mejor el tema de los periódicos, lo voy a poner como aproximado. Aunque claramente estoy truncando más que aproximando porque dice 6,67, ya dejémoslo ahí. Maldito toque. Y entonces, aquí esta cosa va a bajar hasta 3,3, ¿cierto? Y va a continuar hasta 5T medios. Fíjense. Porque en 5T medios, aquí vamos a tener la otra onda que se va a ir devolviendo. B más 1. B más super 1, ¿ya? Que es ahora a los 3,3 le vamos a restar 1,1, ¿ya? Y esta cosa nos va a dejar aquí vamos a anotarlo acá. Si le restamos esto 1,1 es 2,2, ¿cierto? Entonces esta cosa va a bajar hasta aquí. Luego, en 7T medios, como bien dice acá, va a ir de vuelta ahora a esta onda. El B menos super 1. Esto de acá. Se me olvidó ponerlo en verde. Este entonces vale 0,5 y hay que sumarle nomás. Y esto daría entonces 2,7. 2,7 digámosle que va a estar como por aquí. Y aquí lo voy a indicar como 2,7. Aquí en la pauta yo se la voy a poner más ordenado por si acaso, pero es para que avancemos. 2,7. ¿Ya? Y después, hasta 9T medios, nosotros vamos a tener ahora que va a venir de regreso nuevamente el B más super 2. ¿Ya? Que ahora es sumarle al 2,7 0,185. ¿Ya? Y yo lo voy a hacer con calculadora porque igual me da flojera. 2,885. ¿Ya? Entonces esta cosa va a volver a subir. Me quedo medio desproporcionado aquí, pero bueno, es lo que hay. 2,885. ¿Ya? Si se fijan, esta cosa va como a empezar a, digámosle, oscilar y en algún momento se va a estabilizar y ahí es cuando vamos a llegar al estacionario. ¿Sí? El estado estacionario, hablando dentro del contexto de línea de transmisión. Me preguntan, ¿por qué el voltaje en la gráfica se levanta en T medios si en T medios aún no llega la señal a ZL? ¿No debería levantarse en T? Ya, lo que sucede es que nosotros estamos parados en X igual L medios. Recuerda, nosotros estamos acá midiendo. ¿Ya? Ahí, como bien dicho, te dice el compañero porque te preguntan el voltaje en 5 metros. Recordamos la pregunta que nos decían cuánto vale el voltaje
que es como una gráfica del voltaje en L medios, o sea, en la mitad de la línea de transmisión, en un tiempo 0 a 5t, ¿ya? Es por eso. Por eso nosotros hicimos este dibujito también para ir viendo cómo va evolucionando el voltaje a lo largo de la línea de transmisión. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Supondré que sí, hasta leer algo. Pucha, más o menos. ¿Qué es lo que te enreda? Mira, la pregunta era la distribución temporal del voltaje, ¿ya? Distribución temporal, o sea, un gráfico de voltaje versus tiempo, graficando claramente este versus tiempo en el punto central de la línea. O sea, como bien dije al principio, nos paramos acá, imagina que te paráis aquí y empezáis a notar el voltaje que recibí en todo tiempo, ¿ya? Entonces, si la onda se demora en ir t segundos, en ir a la mitad, la onda se va a demorar t medios segundos, ¿cachai? Entonces, por eso yo estoy viendo los instantes múltiplos de t medios, porque nos piden que nos paremos en la mitad de la línea de transmisión y tomemos nota de cómo va variando el voltaje. Entonces, como si partimos desde 0, de t igual 0, en t igual 0 recién aquí va a llegar la primera onda, ya que viene desde el generador directamente. En t igual 0 vamos a llegar aquí, en t igual a t medios, vamos a llegar recién aquí. Va a ir viajando la onda. ¿Cachai? O sea, visto de otra forma, aquí estamos en t igual 0, t medios, t. Luego esta cosa se va a empezar a devolver. Partimos desde t, porque hasta en t llegó esa onda que venía. Nos devolvemos y aquí pasó t más t medios, y aquí pasó t más t, o sea 2t. ¿Cachai? T es una medida en segundos de cuánto demora la onda en ir, en hacer un viaje de ida. ¿Ya? Entonces, finalmente nos queda el gráfico así, y eso es lo que nos piden. La siguiente pregunta es la distribución de voltaje en la línea de transmisión graficando BZ versus Z, o sea, nos piden un gráfico del voltaje distribuido espacialmente, con claramente ahí dentro del límite de la línea de transmisión, o sea, Z igual a 1 y Z igual a 10, o sea, entre esos dos rangos. Para los siguientes tiempos, nos dan T medio, 3T medio, 5T medio y 7T medio. Esta pregunta, imagínense que son como sacar fotos. En lo anterior nosotros nos pusimos en un lugar de la línea de transmisión y empezamos a escuchar. Empezamos a notar, ¿cierto? Cómo iba la cosa, en ese punto en particular. Ahora nosotros necesitamos sacar fotos de la línea de transmisión. Y para ello voy a copiar este dibujito de acá. Voy a copiar esto. Luego en la pauta lo voy a dar con los valores, pero en verdad no hay nada, no hay casi nada distinto, solamente gastas con los valores. Netamente para hacerlo rápido. Hay que hacer los gráficos nomás, pues. Nos piden el primero una foto de cómo se encuentra la distribución de voltaje en la línea de transmisión en un tiempo igual a t medios. Entonces, nosotros venimos y hacemos esto. Y aquí me voy a dar más espacio, ¿cierto? Y esto es x. Aquí estamos en 10, aquí estamos en 0. ¿Ya? Y esto es el voltaje en función de x. Y para un tiempo, perdón, para un tiempo igual a t medios. ¿Ya? Para un tiempo igual a t medios, recuerden que, bueno, esto es L y esto es L medio, ¿ya? Recuerden que en L medios, o sea, en un T medios, recién llega a la mitad de la línea de transmisión la onda de voltaje. De hecho, veamos este dibujo de acá. ¿Ya? Por lo tanto, en términos de distancia, de aquí hacia allá vamos a tener un voltaje y de aquí hacia allá no vamos a tener ningún voltaje aún. Entonces, ¿cómo graficamos esto? Simplemente poniendo esto, así. Así. ¿Qué me pasa? Así. ¿Ya? Y esto va a ser 6,67, ¿cierto? Que es el valor de la primera onda de voltaje. Y esto es ir sacando fotos
de cómo va el voltaje dentro de la línea de transmisión. ¿Ya? Pasado un tiempo, aquí tenemos X, aquí tenemos 10, 5, 0, voltaje en X, ¿ya? Pasado un tiempo, nos piden luego poner cómo se distribuye esta cosa en un tiempo igual a 3 t medios. En 3 t medios, nosotros estamos en este punto, ¿ya? O sea, si analizamos en particular este punto de acá, te hacemos, digámosle, un corte aquí temporal y sacamos una foto donde miramos para arriba. ¿Qué es lo que vemos arriba? Que hacia la derecha, o sea, aquí están conviviendo dos ondas, ¿cierto? Que es el B más super 0 y el B menos super 0. Mientras que para este lado de acá, sigue conviviendo solamente el B más super 0. Por lo tanto, eso es lo que hay que graficar, ¿ya? Para acá nosotros vamos a seguir teniendo el B más super 0, ¿cierto? Que es 6,67. Y para el otro lado vamos a tener, bueno, en realidad esta cosa no es así. Vamos a tener el otro, que recuerden, si bien se recuerdan, era la mitad, cuando lo superponíamos. ¿Ya? Que es, para este lado de acá, recuerden que es la superposición del B más super 0 con el B menos super 0. ¿Ya? Eso. Nos piden también para el 5 de medios, y esta cosa ya se empieza a hacer medida mecánica. X, B de X, 5 de medios. 10, 5. En 5 de medios, si nosotros vamos al dibujito de acá, 5 de medios lo tenemos aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos hacia la derecha, siguen conviviendo el B0 más con el B menos 0, ¿cierto? Pero a la izquierda tenemos que empiezan a convivir ahora tres ondas juntas, que son el B más super 0, B menos super 0 y el B más super 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se sabe entonces que al final nosotros vamos a tener, lo voy a poner así, ¿ya? Pero en realidad esto no va así, va así nomás. No es como un escalón esta cosa. No es como que se va a hacer ahí. Tenemos ese, que ese corresponde al valor de 3,33 y el otro valor, ya superpuesto con la otra onda, daba 2,2. Y aquí digámosle que vamos a tomar el 2,2. ¿Sí? Y este es para la foto en t igual a 5t medios. Y finalmente vamos a tener x, voltaje en x, ¿cierto? 5, 10. Ahí, nos falta poner el 0. Finalmente vamos a tener ahora la foto en 7t medios. En 7t medios, si nosotros vamos y hacemos la foto, vamos a estar aquí. Me quedó medio desproporcionado. Ahí. ¿Cierto? ¿Y qué nos dice esta foto? Nuevamente vemos todas las ondas que están conviviendo hacia a la derecha y todas las ondas que están conviviendo a la izquierda. ¿Ya? Entonces ahora estarían conviviendo en 7t medios, conviven hacia la izquierda, siguen conviviendo las tres ondas que habíamos considerado anteriormente. ¿Ya? Si se fijan, el B más super 1, el B menos super 0 y el B menos super 1. O sea, perdón, el B más super 1. ¿Ya? O sea, aquí vamos a tener 2,2. Y a esto hay que agregarle el B más super 2. Acuérdense que estamos. O sea, perdón, el B menos super 1. Recuérdense que estamos acá. ¿Ya? Miren para arriba aquí. Porque aquí, por esta reflexión de acá, se va a sumar esa onda. Y eso
tiene un valor de 2,7. Y listo. Ahí está el ejercicio terminado. ¿Ya? Como dato adicional, este tipo de escenario tiene un nombre. ¿Ya? Cuando Z0, la impedancia característica de la línea de transmisión, es distinto a ZL, la impedancia de la carga, se dice que está desadaptado con la carga. ¿Ya? Esa es la palabra clave. Desadaptado. ¿Ya? Z0 está desadaptado con ZL, porque tiene distinta impedancia, bueno, características y distinta impedancia. Y también tenemos que el Z0, o sea, la línea de transmisión está desadaptada con el generador. Y así se dice. La línea de transmisión está desadaptada con el generador. ¿Por qué? Porque Z0 es distinto de ZG. ¿Ya? Y también la línea de transmisión está desadaptada con la carga. ¿Por qué? Porque Z0 es distinto de ZL. Que esté desadaptado implica que exista coeficiente de reflexión en la carga o en el generador. ¿Ya? Si a ustedes le dicen que no, que en algún ejercicio en particular, en el enunciado le dicen que no existe coeficiente de reflexión, o sea, que está adaptado todo, significa que no existen coeficientes de reflexión. ¿Ya? Porque insistiré en que si está adaptado, o sea, si Z0 es igual a ZL, fíjense cuánto le da esta resta, 0. Lo mismo pasa con el generador. ZG menos Z0 va a ser igual a 0 siempre y cuando estén adaptados a la línea de transmisión con el generador. En esos casos no se van a producir reflexiones. ¿Ya? Digámosle, en el caso de que esté adaptado en el generador, pero esté desadaptado en la carga, resulta que va a entrar una onda, va a rebotar aquí, y el rebote va a producir una onda hacia atrás. Pero como la entrada, o sea, como aquí nosotros nos estamos poniendo en el escenario en que Z0 es igual a ZG, ya, me estoy saliendo del ejercicio por si acaso. Imagínense este escenario. Cuando regrese esta onda reflejada, no va a haber una onda que pasa allá porque no existe coeficiente de reflexión. Por lo tanto, ya tenemos claros cuáles van a ser el B más y el B menos. ¿Ya? Porque esa es la otra cosa. El B más y el B menos de las soluciones generales de la, de la onda de voltaje o de la onda de corriente también se aplica para ello. Son como los B más ya estacionarios. ¿Sí? Y el B menos ya estacionario. Ojo con eso. Por eso no tienen un superíndice ni nada. Que prácticamente son como el B más de todas las superposiciones de todas las ondas posibles que van hacia la derecha. En este escenario que yo le estoy poniendo, existe solamente una onda que va hacia la derecha. Por lo tanto, el B más es esa. El B más va a ser igual al B más super 0, en este caso. ¿Ya? En el otro caso, que ustedes tengan adaptación en la carga, ¿ya? Que Z0 sea igual a ZL, pero que tengan desadaptado el generador, o sea, que ustedes tienen coeficiente de reflexión en el generador, va a entrar una onda, no se va a reflejar nada hacia atrás, por lo tanto, el gamma G no va a importar. ¿Por qué? Porque nunca va a haber alguna onda que se devuelva para que haya una onda reflejada recién aquí hacia atrás. ¿Se cacha? Espero que se haya entendido eso, como dato de análisis. ¿Ya? Y en general la línea de transmisión es eso, es jugar con las desadaptaciones y con las impedancias. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? Antes de pasar al siguiente en estos 9 minutos que nos quedan. ¿O no? ¿Alguna duda? Si no hay dudas, continuamos con el siguiente ejercicio. Voy a dejar de compartir pantalla. Y bueno, yo creo que este ejercicio ya no alcanzamos a verlo, pero, o sea, con suerte vamos a alcanzar a leerlo. Pero en sí, no es un ejercicio como de línea de transmisión propiamente tal, ¿ya? Es como una práctica, un recordatorio desde radioeléctricas porque va a ser necesario más adelante, ¿ya? Si no aprenden bien esto de lo que les plantea el segundo ejercicio, van a tener problemas y se van a enredar solos. Y entonces, leámoslo en los 9 minutos que nos quedan.
se tiene la siguiente sección de línea de transmisión, donde tanto la línea principal como la línea secundaria tienen la misma impedancia característica. O sea, línea principal se le llama generalmente a esta, ¿ya? La que está, digámosle, en línea o en la misma dirección que apuntaría con el generador, ¿ya? Digamos si buscamos un generador acá. Si se fijan, tenemos dos líneas secundarias, que son esta y esta. Esta línea secundaria tiene una carga al final conectada y esta línea secundaria también tiene otra carga acá. Y sí, esta línea secundaria está saliendo de la hoja, está en paralelo. ¿Ya? Si es que alguien se lo imagina así, sí, está saliendo de la hoja. Pero, ¿qué significa esto? En la siguiente vamos a continuar leyendo entonces para que veamos qué significa esto. La cual para efectos de lo que se ve en BIN, o sea, si ustedes se ponen a ver aquí en BIN, de aquí hacia la derecha, podemos reemplazar por secciones equivalentes que resumen la impedancia vistas a las distintas cargas, dejando el dibujo de la siguiente forma. O sea, nosotros podemos llegar a un equivalente. Eso es lo que quiero que entiendan. Si bien se ve complicada esta cosa, pero si ustedes lo empiezan a dividir en secciones chiquititas, van a poder llegar a un equivalente aquí. ¿Ya? Y eso les va a arreglar más, les va a arreglar el mundo. Porque se siguen cumpliendo ciertas leyes de red eléctrica mientras no estemos con una línea de transmisión entre medio, ¿ya? Los puntitos estos generalmente representan que hay una distancia entre medio, ¿ya? O sea, entre este punto, en este punto de acá, existe una distancia de lambda cuartos, ¿ya? Entre este punto de aquí y este punto de acá, existe una distancia de lambda medios. Cuando me refiero a lambda, es que la longitud de onda, ¿ya? Lambda se dice a la longitud de onda. Claramente de aquí hasta acá también hay distancia, pero no es importante, no la puse. Entonces, este dibujo todo complicado, si nosotros podemos dejarlo de cierta forma bajo ciertas técnicas que van a ir aprendiendo a lo largo del curso, así, ¿ya? Que si se fijan es prácticamente como, comillas, mover esta carga hasta la entrada, y mover esta carga hasta la entrada de acá, y mover esta carga hasta la entrada de acá. ¿Y qué es lo que queda? Nos va a quedar una carga, comillas, prima, ¿cierto? Z sub S2, con una carga ZL prima también, en paralelo, y esto en serie con una carga Z prima S1. ¿Sí? Entonces, se sabe que la impedancia vista hacia la carga ZS1 desde la línea principal, o sea, si nosotros nos paramos aquí, se ve el mouse, ¿cierto? Alguien que me confirme porque estoy hace rato Sí, se ve. con el mouse. Bueno, si nosotros nos paramos aquí y nos ponemos a mirar hacia allá, en esa dirección, nosotros vamos a ver una impedancia, ¿ya? No va a ser la misma impedancia de este quizás. Todo eso va a depender del ejercicio, de la línea de transmisión, de la impedancia característica, pero quiero que se queden con ese concepto de que la impedancia va a ir cambiando a lo largo de toda la línea de transmisión. Va a ser como recurrente, o digámosle, oscilatoria, o sea, se va a ir repitiendo cada cierto cada ciertos metros se va a ir repitiendo, cada cierto múltiplo de lambda en específico se va a ir repitiendo. Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver hacia allá una impedancia que le vamos a llevar equivalente, que en este caso es el Z' S1. Entonces, de la línea principal, será la misma de la carga por estar a una distancia de lambda medios. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que te dice aquí? Es que lo que tú ves al principio de esta línea de transmisión que está en serie, ¿cierto? Con la principal, va a ser el mismo valor de la carga que está al final. Bueno, aquí hay un error de tipeado por si acaso, pero aquí en el dibujo esto está a lambda medios y esto está en lambda cuartos, ¿ya? Por si acaso, me equivoqué. Lo siento. Entonces este es un dato. Es decir, que la prima va a ser igual a la original, ¿ya? Esta va a ser igual a esta carga de acá. Además, que la impedancia vista hacia la carga ZS2 a una distancia lambda cuarto es equivalente a su admitancia. Es decir, eso. Si ustedes se paran aquí, ¿cierto? Y miran hacia acá, van a ver una impedancia que es igual a la admitancia de ZS2 por estar a distancia lambda cuarto. Ojo con eso que están cambiados. Lo voy a subir recorregido. Por lo tanto, el circuito equivalente llega al reducir
estas tres cosas, que es esto, que es, ojo, esto es radioeléctrica, son dos impedancias en paralelo y una impedancia en serie, ¿ya? Debe tener un valor Z equivalente, que es prácticamente, claro, nosotros vamos a tener ahora un circuito equivalente, una impedancia equivalente de todo eso. Con todos estos datos que le están dando acá, que les doy acá, encuentra el valor de ZS1 para que se vea un Z equivalente igual 50 ohms, sabiendo que Z' sub S2 es una susceptancia inductiva de magnitud 0,012. Y ZL' posee una resistencia y reactancia capacitiva de magnitudes 40 y 30 respectivamente. Ahora cuando ustedes en este ejercicio van a aprender al revés y al derecho qué significa reactancia, susceptancia, resistencia y conductancia. ¿Ya? Les hago un pequeño resumen para que puedan hacer estos ejercicios, que en verdad no son complicados. ¿Ya? Es netamente una cosa del lenguaje. Entonces, ustedes pueden ver en el formulario, en una parte del formulario, que aquí al final sale impedancia y admitancia normalizada. Por ahora, ignoremos la idea de que dice normalizada, ¿ya? Pero en sí, si se fijan, aquí definen un Z igual a R más un JX, ¿ya? Donde R se le va a llamar a resistencia y X se le va a llamar reactancia, ¿ya? Entonces, en el ejercicio, estoy hablando como bus, en el ejercicio, si nos dice posee una resistencia y reactancia capacitiva de magnitudes 40 y 30, le están diciendo que la resistencia vale 40, o sea, ZL es igual a 40 más reactancia capacitiva, un J por 30. Ya, ahora, ¿qué tiene que ser reactancia capacitiva? Este J va a tener un signo, ¿ya? Aquí no sale, pero va a tener un signo. Y ese signo, no vean eso. Y ese signo, ¿cómo lo puedo ver? Ya esto sí se lo voy a enseñar. ¿Se va entendiendo, cierto, la idea? Espero que sí. Entonces, ¿cómo va esto? Como les digo, en el formulario les sale qué cosa es qué, o sea, qué significa resistencia, reactancia, conductancia, susceptancia. Voy a sacarlo explícitamente del formulario. ZL entonces lo pueden definir como un R más un JX, y la admitancia lo pueden definir, bueno, no necesariamente con L, en particular un Y y un Z cualquiera. Esto lo pueden definir con un G más un JB, ¿ya? A esta parte se le llama claramente resistencia. A esta parte se le llama al X, ojo, al X se le llama reactancia. A este se le llama conductancia. Y a este, ojo, lo que acompaña al J, se le llama susceptancia. Ahora, ¿de qué va esto de reactancia capacitiva? O les puedes decir reactancia inductiva. ¿Alguien tiene una pregunta? Al tiro voy a eso. A ver, a eso voy. Déjenme ponerlo aquí. Entonces, estamos claros de que el Z del condensador, por ejemplo, es 1 sobre J omega C, ¿cierto? Y esto va a ser igual a, si lo dejamos, digámosle, lineal, multiplicamos arriba y abajo por J, nos va a quedar menos J sobre omega C. O sea, esta cosa es J, menos J, perdón, por 1 sobre omega C. Si en el ejercicio nos dicen que tenemos una magnitud de 30, creo que sea de 30, de reactancia, no sé si le dicen reactancia capacitiva, la magnitud de esto es esto. Entonces esto le están diciendo que vale 30, ¿ya? Y si les dicen reactancia capacitiva, les están diciendo el signo. Por lo tanto, si nos están diciendo que la carga tiene una resistencia de 40 y tiene una reactancia capacitiva
de magnitud 30 nos están diciendo esto. ¿Ya? Susceptancia sería el inverso de esto. ¿Sí? La susceptancia, claramente para el inductor se aplica la misma lógica por si acaso. La susceptancia de un condensador, la susceptancia capacitiva, es esto mismo, 1 sobre J omega C, ¿cierto? A la menos 1. Y esto nos queda como J omega C. O sea, que esto viene siendo la magnitud de la susceptancia capacitiva. ¿Ya? Susceptancia capacitiva. ¿Sí? Y que nos digan, susceptancia capacitiva nos indica de que tiene un signo más. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno, para el inductor ahora se sigue la misma lógica, por si acaso. Entonces, si les dice susceptancia capacitiva, volviendo a este punto de acá, ustedes tienen que dejarlo como el B es el valor que les da, y tienen que dejarlo como J. Si les dice reactancia capacitiva de magnitud 30, o sea, X es igual a 30, ¿ya? Y esta cosa en realidad es menos J. ¿Ya? Y ojo porque les dice magnitud, y que esa es la palabra clave en realidad. ¿Se entiende? Ya con eso ustedes pueden hacer el ejercicio. Y en verdad es una práctica más que un ejercicio. Fabi, Dime. yo tengo una duda. Menciona el enunciado una sustancia inductiva. En ese caso, ¿sería como la inversa con la capacitiva? ¿Iría al menos? Claro. De hecho, lo puedes sacar de esta misma forma. Porque tú sabéis que la impedancia del inductor es J omega L. ¿Cachai? Entonces ya sabéis que el signo de este es más. Al menos cuando lo dices como reactancia. Al ponerlo como susceptancia, claramente esta cosa debe quedar 1 sobre J omega L. ¿Sí? Y nos va a pasar algo parecido a lo que pasa aquí con el inductor, o sea, con el condensador. ¿Ya? Y de ahí te va a decir qué signo tiene en realidad. ¿Se cacha? Sí, vale, gracias. Bueno. Y en general, cuando les digan conductancia, susceptancia, imagínense esto. Y de hecho, si les dicen susceptancia de tal valor, sin que les digan capacitiva e inductiva, ustedes van y le chantan el número y con el signo positivo nomás. ¿Ya? En este caso yo le estoy diciendo magnitud de susceptancia y les digo susceptancia inductiva, susceptancia capacitiva. ¿Ya? ¿Qué más? Eso por el lado de la A. ¿Ya? Por el lado de la B, dice encuentra el valor de z sub S2 para que z equivalente sea real puro. Lo único que nos pide aquí es que sea real puro, nada más. Sabiendo que tiene la opción de que z S1, o sea, este de acá, ¿cierto? Este de aquí, sea un cortocircuito o circuito abierto, ¿ya? Un cortocircuito es la misma cosa que representar una impedancia de magnitud cero, ¿ya? Un circuito abierto es la misma cosa que representar una admitancia de magnitud cero, o sea, una impedancia de infinita, ¿ya? Y ZL' posee una conductancia de, bueno, aquí ya les doy las cosas como si fuese una admitancia, ¿cierto? Posee una conductancia de 0,2 y una susceptancia inductiva de magnitud 1. Indique si corresponde a alguna componente conocida. Entonces aquí ustedes tienen que decirme si la susceptancia esta corresponde a alguna componente conocida, o sea, si corresponde a un inductor o un condensador. Netamente eso, ¿ya? Es un ejercicio súper comilla entre juguetes. Porque esto lo van a usar más adelante.
pero es muy importante que tengan claro esto y que hagan la unión con red eléctrica de que estas cosas, quizás, y aquí está como en la palta, la pista, conviene hacer este paralelo, conviene hacerlo con admitancia, y los series conviene hacerlo con impedancia. ¿Ya? Eso. De hecho, aquí yo les doy directamente conductancia y susceptancia, o sea, les doy dando la admitancia de una, de ZL, como dato. ¿Alguna duda antes de terminar? Entonces ahora mismo voy a dejar de grabar, porque estamos listos.